Vemos, digamos, de, de las personas que estudian la historia de, digamos, de estos libros y y de cómo pensaban ellos. Ellos tenían la idea de que las estrellas simbolizaban también como los ángeles. Y hay una relación en la escritura de los ángeles con las estrellas. Ahora, nosotros sabemos que los ángeles son como un ejército de Dios y, y el cual está como en una batalla espiritual que nosotros no vemos, pero que pasa. Y, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo que es muy interesante y no sé si lo han observado, pero está en el libro de Daniel. En el libro de Daniel capítulo 10, yo creo que ustedes han, muy posiblemente han escuchado esta historia, pero entonces Daniel, yo quiero que miremos aquí, empezando en el versículo 10, lo voy a leer yo porque es un poquito más largo y quiero saltarme cosas, pero dice aquí, y aquí una mano me tocó, estoy en Daniel capítulo 10, versículo 10, e hizo que me pusiese sobre mis rodillas, sobre las palmas de mis manos, y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Miren aquí el 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Pero fíjense ustedes lo interesante aquí, que viene un ángel a hablarle a él, que viene siendo eh, eh, parece que no dice quién es, ¿no? Pero dice que le vino a ayudar otro ángel, que es Miguel. Entonces, vemos cómo hay una batalla en el cielo y digamos que se mezcla con las batallas terrenales. Y, y entonces parece que vemos esa influencia, digamos, de los ángeles en los asuntos de los hombres, que de pronto, como les digo, nosotros no sabemos cómo es la cosa bien, pero está pasando, está sucediendo. Entonces, eso es otra cosa bien interesante que quiero que miremos, no sé si alguna vez lo habíamos considerado, y es eso, ¿no? Pero sigamos aquí, a ver, ¿quién me quiere leer otro versito que es el siguiente? Salmo 147, 3 al 5. Dale, ma. Sigue un poquito más. Muy bien, ahora le damos el Salmo 8, 3 al 5.
Muy bien, excelente. Bueno, entonces aquí lo que vamos viendo es otro aspecto interesante de Dios. Y es que, miren, en el 147 al 5 dice, Él sana a los quebrantados de corazón y exacto, les arregla sus heridas. Y que, y entonces también vemos aquí en el otro que leímos cómo Dios se preocupa por nosotros, que si nos comparamos con las estrellas, pues somos, pareciera que somos muy pequeñitos y casi nada, pero Él se preocupa por nosotros individualmente. Y otra cosa es que, que nosotros observamos aquí y también en el Salmo que estamos leyendo, es que Dios nos, digamos, para Él no actúa como nosotros actuamos. O sea, nosotros tenemos un problema se nos dañó la estufa o como Lady ahorita y John están ahí teniendo problemas con su gas, entonces nos toca llamar al técnico y viene el técnico y nos dice que tenemos que ponerle el calentador un tubo que salga 5 metros allá, después el otro día dije que no, que 3 metros y bueno, nosotros vivimos como en un poco de vicisitudes y vamos tomando decisiones acorde a todas esas cosas que nos van pasando, pero Dios no es así. Dios, Dios no actúa con esas virtudes, sino que eh, Él ya tiene todo bajo control y Él sabe muy bien qué está haciendo. Y nosotros a veces la manera como le pedimos a Él es así como nosotros funcionamos. Entonces, por ejemplo, se, se nos parte un huesito a nuestro hijo y pues y yo creo que es que no les voy a decir de que Dios le moleste que nosotros oremos eso o que esté mal. Yo creo que está muy bien y Dios le gusta que nosotros le pidamos por esas cosas que nos preocupan. Pero lo que yo quiero que miremos es que Jesucristo, por ejemplo, cuando él oraba, él oraba diferente porque él sabía que Dios ya estaba en control, que él ya sabía todas esas cosas y que él lo iba a cuidar y que él lo iba a sacar de la situación. Entonces él oraba, cuando él nos enseña a orar, eh, él ora diferente, ¿no? Pero entonces quiero que miremos eso y que todas las cosas que hay en el mundo, Dios las usa para sus propósitos. Ahí en el versículo 91 del Salmo 119 dice, por tu ordenación subsisten todas las cosas, pues todas ellas te sirven. O sea que todas las cosas de este mundo, eh, Dios las puede usar para nuestro bien. Inclusive hay un verso que dice exactamente eso, ¿no? Dice que Dios, todas las cosas son para bien de aquellos que le aman, ¿no? O sea que tenemos que apoyarnos pues en eso que Él nos va a cuidar pero no de la manera como nosotros, como una ambulancia, sino más bien algo que Él ha planeado desde antes de la creación, ¿no? Bueno, hay muchos otros versos aquí de lo de las estrellas y, y los podemos leer, pero casi todos como que tienen ese mismo concepto de que, de que Dios, de la sabiduría de Dios, ¿no? Y las estrellas siempre están, digamos, atadas a la sabiduría de Dios y a la perfección de Él. Eh, Ahora yo quiero que pensemos en otra partecita muy importante de este verso y es ello de la aflicción y de cómo Él se apoyó.
en la palabra. Bueno, antes de pasar a eso, quiero preguntarles, ¿hay algún comentario o alguna pregunta sobre lo que hasta ahora hemos hablado? ¿No? ¿Pipe no? ¿Alguien sí? Todo el mundo está calladito, ¿no? Ojalá que no se hayan dormido o estaban viendo Facebook por ahí. Bueno, todo bien, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a seguir. Entonces, miren entonces en el 92 lo que dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. Bueno, entonces, eh, miremos esto aquí muy bonito y es que, por ejemplo, dice que los impíos le han guardado para destruirle. Entonces, yo quiero que nos pongamos en los zapatos de David y nosotros digamos que nos estuvieran buscando para matarnos un ejército. ¿Qué haríamos nosotros? Yo creo que muchos de nosotros, eh, ¿aló, me escuchan? Sí, ok, Sí, yo digo que muchos de nosotros pues nos pondríamos en terror y en miedo, de pronto sí oraríamos al Señor, pero entonces David, él acata en ese momento digamos, de persecución y de angustia, él dice, mas yo consideraré tus testimonios. O sea, de todas las cosas que él podía hacer, que están bien, como por ejemplo esconderse o correr o llamar a uno de sus secuaces ahí para que lo cuidara, parece que una cosa que para él era importante era sencillamente ponerse a estudiar la palabra, ponerse a leer y considerar los testimonios de Dios. Y, y entonces eso es muy bonito. Y en el versículo 96 dice, a toda perfección he visto fin, amplio sobremanera es tu mandamiento. Aquí hay otra versión que me gusta más también y es la siguiente, se las voy a leer. Dice, en ese último versículo dice, aunque la perfección tiene sus límites, tus mandatos no tienen límite. O sea, la palabra de Dios, la promesa de Dios, es una cosa que es como, va por encima de todas las circunstancias del mundo y es por encima. Vamos a ver otro salmo, y este sí lo vamos a ver toditico, porque es muy lindo y nos da un ejemplo de esas dos cosas y cómo funcionan esas dos cosas en nuestras vidas. Este salmo es uno de mis favoritos, inclusive es tan favorito mío desde la primera vez que lo leí, que este salmo yo lo leí cuando yo me casé, y, y es el salmo número 103. El salmo 103 es un salmo bien lindo y, y nos habla de las bendiciones de Dios y, y, y también de su palabra y su promesa. Vamos a leerlo. Entonces dice así, dice, bendice alma mía a Jehová. Un momentico que se me va a morir el micrófono. No sé por qué siempre se muere cuando estamos en el estudio bíblico. Que esto- ya se murió. Un momentico, perdón.
¿Me escuchan? Sí, sí, Ok. señor. Bueno, perdón ahí por el problema técnico, pero es que se me acaba la pila en el peor momento siempre. Bueno, vamos a otra vez entonces al Salmo 103 y escuchémoslo cuidadosamente porque es maravilloso. Mire lo que dice Salmo 3, dice, de David también, dice, bendice, alma mía, a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras en todos los lugares de su señorío. Bendice alma mía a Jehová. Qué lindo ese salmo, ¿no? Y, y es una radiografía de nuestras vidas, ¿no? Cómo Él nos tiene misericordia de nosotros, cómo dice acá, nos rejuvenece, dice como el águila, nos sacia de cosas buenas, se compadece de nosotros y, y también como su palabra aquí en el versículo 17 dice, la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Entonces, fíjense que eso es comparable a lo que hablábamos de que la palabra de Dios es eterna. ¿Sí se acuerdan que fue el primer verso que leímos? Vamos a leer un verso aquí, o dos versos más bien. Uno es de Jesucristo hablando él, sobre sus palabras. Dice, les voy a leer aquí Mateo 24, 34 al 35. Dice, les digo la verdad, no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás.
Entonces, ahorita estamos viendo la palabra Jesucristo diciendo que sus palabras de él no desaparecerán jamás. De nuevo, es como eh, para los judíos eso era claro que él estaba diciendo que era Dios, porque solo la palabra de Dios es así. Y después vemos, miren este en primero de Pedro 1:25 dice, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra es el mensaje de la buena noticia que se les ha predicado. ¿Qué es qué? Es es el Evangelio. Miren este otro verso, Jeremías 33:25 dice, sin embargo, esto dice el Señor, así como no cambiaría las leyes que gobiernan el día y la noche, la tierra y el cielo, así tampoco rechazaré a mi pueblo. Mateo 5:18, les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Entonces, todos esos versos nos apuntan a una cosa muy linda y es que el mensaje de la Biblia es básicamente lo que dice aquí en el Salmo 103, que es una manera, digamos, desde el punto de vista de David, de cómo es el Evangelio de, de nuestro Señor Jesucristo, que es sencillamente eso, Él eh, haciendo todo lo que nosotros no pudimos hacer para salvarnos y para darnos la vida que nosotros no teníamos en nosotros mismos, para poder permitir de que todo esto fuera cierto, que nuestros pecados fueran alejados de nosotros, nuestras rebeliones, etcétera. Entonces, no sé si alguien tenga algún comentario hasta ahora o pregunta. Una cosa que me hace pensar a mí acerca de las palabras de Dios que están en el cielo es que el tiempo de Él es mucho más largo que el de uno, ¿no? Porque uno quisiera que todas Ujú. esas palabras se cumplieran ya. Y así como a Abraham, por ejemplo, que se le prometieron la tierra prometida, la descendencia y todo eso, él no vio nada de eso en su vida. Él lo vino a ver ya estando con el Señor. Y uno también, muchas veces hay cosas que el Señor promete que uno tal vez no las vea mientras estamos aquí, de tal vez ya las veamos, pero la impaciencia de uno de humano no quiere que todas esas palabras se cumplan, pero ya. Y en el tiempo el Señor dice, no, eso está en el cielo y eso va a pasar, pero cuando pasa es cuando Él quiera, no cuando uno quiere, ¿no? Sí, muy buen punto, Andrew. Es cierto, muchas veces nosotros queremos que las cosas pasen como, pues él dice, bueno, tú prometes que en tu palabra dice que no le va a hacer nada falta al creyente y mire, yo necesito no tal cosa y ¿dónde está? O sea, nosotros queremos las cosas como a nuestra acomodanza, pero no estamos viendo las cosas desde el punto de vista de él, que él de pronto a veces está utilizando esas dificultades para moldearnos, ¿no? Y para ayudarnos a cambiar cosas que son más importantes, que son las cosas espirituales, ¿no? A veces necesitamos esas cosas, digamos, que vemos y que no entendemos, porque él está haciendo una obra que tampoco entendemos. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Mano Héctor, Dime, mi hermanito. yo creo que pues debemos tomar en cuenta que David no conoció toda la palabra de Dios. Él Ujú. tenía, como rey, él tenía una copia, pero era una copia de la ley, o sea, de los primeros 5 libros. No sé qué tan completa él tendría esa copia, ¿no? Que se supone y fue mandato de Moisés que cuando hubiera un rey tuviera una copia.
de la ley. Pero esa ley pues no contenía prácticamente como nosotros ahora que tenemos todos los salmos, no tenía, quién sabe si lo de Salomón no lo tenía, ¿verdad? Los proverbios, Eclesiastés, mucho menos las profecías. O sea que cuando él se estaba deleitando, pues era una parte muy pequeña de la palabra de Dios. Pero para nosotros tenemos la gran bendición que, como dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y a mí me fascina cómo terminan estos dos versículos, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, quizás nosotros tenemos una gran ventaja sobre David, que nosotros tenemos pues lo que podríamos decir que es toda la palabra de Dios para que se cumpla la voluntad en nosotros. O sea, si David estaba manifestando ese gozo, esa alegría, esa felicidad, esa fe en la palabra de Dios, era un pedacito. Nosotros tenemos, pues podríamos decir, toda la escritura, porque ya Dios no va a revelar otras cosas. Ahora esto nos lleva hasta el fin y después de ahí estaremos con el Señor y no necesitaríamos pues ya estudiar la palabra de Dios como todo el Antiguo Testamento. Será otro sistema de vida. Pero sí, David se sentía tan agradecido a Dios por la palabra de Dios y pues eso era lo que lo sostenía. Como usted decía antes, él fue perseguido por un ejército, no por una familia o una persona, por un ejército, y lo que lo ayudó a él fue la palabra de Dios. Sí, José, lindo comentario y muchas gracias. Y me hace pensar en una observación que a veces nosotros eh, como que eh, no nos damos cuenta de lo bendecidos que somos de vivir en estos tiempos que vivimos, porque si nos ponemos a pensar, no hay que mirar muy atrás para que las cosas fueran muy diferentes. No, yo creo que por ahí no necesitamos ir más de 2 o 3 generaciones atrás, cuando las personas ni siquiera tenían acceso a la Biblia. O sea, no tenían Biblia. Por, por miles y casi cientos de años, mucha gente no tenía acceso a la palabra, no la tenían. Nosotros no solamente tenemos acceso a la palabra, a la Biblia, digamos, tenemos una Biblia en la casa que podemos leer, sino que ahorita también tenemos acceso al Internet, que es como prácticamente todo el conocimiento de la humanidad ahí listo a que lo tengamos acceso a él. Es una cosa loca el acceso que nosotros tenemos a la información y lo que podemos aprender de la palabra que ninguna otra generación ha tenido. Nosotros somos los primeros que tenemos esa, que podemos hacer eso. Nosotros podemos rápidamente encontrar como en ese sitio que yo les mostré a ustedes, todo en hebreo, el griego, la Septuaginta en griego. Si, por ejemplo, tú dices, no, pero yo que me voy a poner a aprender griego. Si quisieras aprender griego, váyase para YouTube y le aseguro que alguien ya hizo un curso de griego bíblico y te enseñan todo desde el comiencito. O sea, estamos en una oportunidad que es loca para nosotros alimentarnos de la palabra y sabemos que la palabra es eso, es como un pan que nos alimenta y digamos que nosotros tuviéramos todos los días, que estuviéramos como en un crucero, que todo el día fuera unas mesas ahí llenas de manjares y nos dijimos, no, hoy yo no quiero comer, yo creo que mejor mañana porque es que tengo mucho que hacer y ya no voy a comer. Sería absurdo, ¿no? Pero nosotros a veces somos así con las cosas espirituales y no le ponemos la diligencia del caso para,
digamos, para recibir las cosas que Dios nos tiene, ¿no? Tantas cosas lindas, pero entonces no hacemos ni lo más mínimo que es ni saber cuáles son las promesas. Entonces hay que tener cuidado con eso, hermanitos, y ser más, digamos, aprovechar esa gran oportunidad que tenemos de, digamos, de escudriñar su palabra y aprenderla y entenderla. O sea que eso realmente es algo muy, muy bueno. Bueno, Pero ahora la entonces, tendencia sí, también con eso todas es que toda esa información que está ahí también hay mucho engaño, ¿no? Hay que siempre volver a la palabra de Dios que tenemos ahí en la Biblia escrita porque eh, la misma cosa que nos puede ayudar y la herramienta que nos puede ayudar a aprender y a expandir nuestro conocimiento, si también ayuda a confundir, ¿no? Hay tanta información basura, interpretaciones que están fuera de contexto y enseñanzas que en vez de acercar al Señor la alejan. Entonces hay que tener un poco también de precaución, sobre todo dependiendo del nivel de madurez y de conocimiento de la palabra. Hay que ujú. tomar toda esa información que no viene directamente de la Biblia con un poquito de reserva. Excelente punto, Andrew. Excelente, excelente punto. Pero la Biblia misma nos enseña eso, ¿no? Que hay muchos maestros, muchos, pero que siempre nosotros tenemos que volver a la palabra para ver si lo que esa persona dijo es cierto o no es cierto. Y esa responsabilidad nuestra, ¿no? De nosotros decir, a ver, este dijo tal cosa, a ver, voy a estudiar a ver si es así o no es así. Entonces Y sí, hay aparte, que tomar muchas de esas cosas con un grano de sal. Sí, dime, Lady. que, que decía que aparte de eso, bueno, también en Apocalipsis y eso pues habla un poco de que se verán falsos profetas, entonces por eso creo que es muy importante uno escudriñar mucho la palabra y si uno no entiende algo, bueno, pues preguntarles de pronto a ustedes, porque más adelante creo que hay sí cosas peores, que hay personas que de pronto tratarán de confundirlo a uno y si uno no está bien preparado sobre realmente las cosas del Señor, pues ahí viene el problema. Sí, Lady. Exactamente, muy buen punto. O sea, tenemos que ser cautelosos, ¿no? En eso de mirar en la internet y todo eso. Eh, y, pero así como hay cosas malas, también hay cosas buenas, ¿no? Pero hay ciertas herramientas que son muy, digamos, como digamos lo que es las versiones bíblicas. Leer varias versiones bíblicas casi siempre es una buena costumbre para cuando tú no entiendes un pasaje, porque generalmente las personas que han hecho esas versiones, eh, pues han estudiado bastante, ¿no? Y nos pueden iluminar. Hay unas versiones que son mejores que otras, hay otras que ni siquiera son versiones, sino que son han parafraseado la palabra, pero no, nos ayudan, a veces nos iluminan ese texto. Entonces, definitivamente les recomiendo que leamos, cuando estamos estudiando un pasaje, leer varias versiones es una buena práctica y para aprender, ¿no? Bueno, entonces, yo creo que, no sé si alguien tenga algún otro comentario, si no, entonces podemos dejar ahí por hoy. Dime, papá, por favor, para que te podamos escuchar mejor.
Gracias, Pito. Sí, o sea, definitivamente nosotros, ese concepto de nosotros bendecir a Dios es un poco extraño porque uno siempre dice, bueno, pero el que me tiene que bendecir es él a mí, ¿no? Pero nosotros como hijos de Él, yo creo que le podemos hacer sentir feliz, hacer sentir orgulloso de nosotros por nuestra, pues por nuestra forma de vivir. Porque como dice la palabra, nosotros somos como luminarias en un mundo pues oscuro y pues Él nos ve a nosotros como sus hijos que estamos haciendo nuestro esfuerzo por servirle y sobre todo que le amamos. Yo creo que eso a Él le causa gran alegría y gran satisfacción, ¿no? Como cuando uno ve que un hijo de uno hace eh, algo que pues que está bien hecho, eso lo llena a uno de orgullo, ¿no? Y de felicidad. Bueno, entonces no sé si ya hay algo más, si no, entonces me gustaría que alguno de nosotros nos guiara en oración. ¿Quién se pide? Ok, dale, Piforio. Amén. Amén. Amén.